¿Sabes qué son los hábitos? ¿Sabes por qué se generan y cómo los hábitos? Porque muchas veces estos hábitos nos hacen felices, pero muchas otras nos causan dificultades, sufrimiento y dolor. Te saludamos desde estos micrófonos. Arturo Valderas. Y Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, tienes toda la razón, Arturo. Somos personas de hábitos y a veces ni siquiera nos damos cuenta qué tipo de hábitos tenemos, si nos están produciendo bondad o si nos están dañando o si estamos dañando a los demás con estos hábitos. Yo creo que valdría la pena hoy en esta reflexión de verdad que nos quede claro qué son los hábitos y qué tipo de hábitos vamos desarrollando o queremos desarrollar. Sí, y es fundamental porque tienes toda la razón. Es muy frecuente que cuando nos movemos por hábitos, y es la mayor parte de las veces, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Bien regular o mal, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque un hábito es un comportamiento automatizado, automático. Es decir, no necesariamente responde a la conciencia. Son conductas que ya están como, hablando de computación, como programas instalados que cuando, por ejemplo, prende una computadora, ¡pum!, ya solita arranca la pantalla hasta que ya aparecen ahí todos los programas. Con mucha frecuencia, los hábitos son eso, son hábitos, son comportamientos, reacciones, acciones, decisiones automatizadas que nacen, brotan y se producen desde nuestro subconsciente o desde nuestro inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Quién las puso? Pues nosotros. Nosotros las fuimos conquistando, las fuimos creando, las fuimos armando y necesitamos aprender y descubrir cómo se armaron, porque si en un momento dado me doy cuenta que necesito adquirir un nuevo hábito, pues ¿cómo le hice? Exacto. ¿Y cómo le hicimos? Pues desde muy chiquititos, cuando nosotros nacimos, pues no teníamos ningún hábito. Es decir, nuestro cerebro, incluso físicamente, tenía las 100,000 millones de neuronas, pero muchísimas de ellas desconectadas. Y entonces, por repetición, cada vez que hacemos algo, en el cerebro se van generando lo que llamamos conexiones neuronales. Se van conectando, comunicando las diversas. Acordamos, pero nosotros los creamos. ¿Cómo? Reaccionando, actuando, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en un bebé pequeñito que está sentadito y levanta la manita y se ríe. Y todos le aplauden y se ríen. Eso ya creó un canal neuronal. Imágenes, sonidos, sentimientos, emociones. La película queda grabada de lo que está afuera, de lo que ocurrió dentro del bebé. Y si quiere que se rían otra vez y le aplaudan, puede volver a levantar la manita. Vuelve a hacer su show, ¿no? Exacto. Y entonces, esa repetición de aquello que nos va funcionando es lo que va creando progresivamente, pasando del consciente. En el bebé pues es inconsciente, pero nosotros del consciente al subconsciente, todo aquello que necesitamos aprender y automatizar. Porque pues nuestro interior, nosotros somos muy sabios. ¿Para qué hace eso la mente, diríamos? ¿Para qué mucho de la experiencia la va bajando, vamos a poner, a la automatización del inconsciente? Para ahorrarse esfuerzo, para ahorrarse trabajos. Porque pensemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, o cuando tú estás escuchándonos, tú no estás haciendo una traducción palabra por palabra de lo que nosotros estamos diciendo. O cuando lees, no haces una traducción letra por letra. Ni siquiera estás pensando en las letras. Cuando estás escuchando, ni siquiera estás analizando o traduciendo cada palabra. Están memorizadas. Entonces, para evitar el trabajo de estar desde el principio haciendo todo y nunca aprender, es entonces que, porque es un aprendizaje, los hábitos son un aprendizaje,
se van colocando en el inconsciente para que el consciente se ocupe de otras cosas. Claro. Es como manejar un automóvil. Fíjate, yo ante esta situación me maravillo por dos cosas. Por una parte, todo en un hábito representa toda una serie de aprendizajes increíbles. Exacto. ¿Para qué? Para facilitarnos la vida. Por eso, y en otra parte, por eso es tan difícil hacer cambios cuando un hábito está bien arraigado y cuando el hábito que quiero, pues ni siquiera tengo ninguna raicita en mi vida, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tengo que empezar como a abrir un camino en medio de una selva que está tupidísima de plantas y hierbas, y yo quiero abrir un camino por ahí, pues me va a costar más trabajo. Sí, porque si nosotros lo pensamos, los adultos tenemos miles de hábitos, muchísimas cosas que hacemos inconscientes. Las personas, por ejemplo, que manejan, en la mayor cantidad de acciones que se desarrollan para manejar, la mayor parte son inconscientes. Se vuelven inconscientes Por después ejemplo, de repetirlo muchas veces. Claro, para que la mente consciente pueda ocuparse de otros asuntos. Por ejemplo, si tú estás muy preocupado, muy preocupada con un asunto y lo estás pensando y revisando y tienes que manejar de un lado a otro, puedes manejar de un lado a otro y no darte cuenta de que manejaste. Y ni en cuenta, como dice. No, porque tu mente consciente estaba analizando, pensando, Buscando. revisando ese asunto importante que tienes en mente. ¿Y quién se ocupó de manejar? Pues diríamos que los hábitos, los aprendizajes, El inconsciente. el inconsciente, y aquí es en donde está ubicado el niño interior. Justamente aquí, porque el niño interior, esa parte de nosotros, sobre todo la que está lastimada, está también, es decir, aprendió que en determinadas situaciones estaba en peligro. Y ahí lo tenemos grabado. Tiene grabado lo que sentimos en esas situaciones peligrosas o agresivas en contra de nosotros o que nos lastimaron. Y también cómo le hicimos para protegernos. Y si nos funcionó, porque precisamente lo repetimos porque nos funciona, aquello que nos va funcionando, bueno, pues entonces lo vamos repitiendo y se forma un hábito, un aprendizaje que va a formar casi parte de la personalidad. Por ejemplo, vamos a suponer un niño. O sea, cuando dices, podemos pensar que es parte de la personalidad, a veces nos vamos con la finta y podemos pensar, así soy. Así soy. No, así aprendí. Sí. Puedo aprender otras cosas, ¿no? Y claro, que puede ser que así sea porque así me lo aprendí. Entonces, hay personas que son muy calladas, por ejemplo, muy silenciosas. Y dicen, fulano de tal es muy prudente, no habla. Sí, puede ser que en muchos casos de adulto le funcione no hablar, pero a lo mejor en muchos casos debería hablar y no lo hace. Y no es mudo. Yo creo que la novedad es que no es mudo. Exacto. Simplemente aprendió a callar. ¿Y cómo aprendió? A lo mejor cuando estaba pequeño, cada vez que decía algo y a los adultos no les parecía, lo regañaban, lo ninguneaban, lo descalificaban o le pegaban. Entonces, esa situación le era peligrosa y cuando descubre desde chiquitito que si no responde no hay agresión, pues se queda calladito. Y cada vez que haya otra situación o que exista cualquier evento en el que se coloque en riesgo, otra vez calladito y se protege. Y fíjate, yo quisiera que aprovechemos este momento, Arturo, porque los hábitos son como trajes y chalecos que nos ponemos. Sí. Como que revisemos nuestros hábitos más usuales, ¿no? Porque yo creo que hay unos que son de todos los días y otros que son de vez en cuando, para ver qué tan cómodos estamos con este aprendizaje, qué tan bien nos queda el chaleco, o si ya de plano traigo el chaleco de cuando yo tenía 4 años y me lo quiero poner ahora porque me protegió en ese momento, y ahora, o un chaleco, unos zapatos, lo que sea, y ahora es inadecuado. Sí, y lo mantenemos porque está aprendido, porque se volvió un hábito, porque está en el inconsciente. Y ante cualquier estímulo que se le parezca a la situación pasada, va a aparecer. ¿Por qué? Porque de tanto repetir, este canal que decíamos de conexiones neuronales se ha ido haciendo grueso y grueso y grueso y totalmente automático. Y eso es lo que está detrás de cuando nosotros queremos hacer algo diferente, porque estamos dándonos cuenta que lo que estamos haciendo no nos funciona, no es saludable, nos lastima, nos daña, etcétera.
y queremos hacer algo y no nos sale. No nos sale. O nos sale algo totalmente inadecuado al momento, ¿no? Claro, tenemos muchísimos casos. En la consulta, en el curso del niño interior, recuerdo a una persona que se había endeudado con sus proveedores porque a sus clientes les daba crédito y crédito y crédito, no le pagaban, le prometían y no le cumplían los pagos, y él pues le pagaba de contado a sus proveedores y a crédito a sus clientes. Entonces llegó un punto en el que financiera y económicamente estaba él endeudado y no le pagaban. Y recuerdo que nos decía, después de que resolvió eso, después de trabajar en el curso de niño interior, recuerdo que vino aquí a la oficina y nos decía, ¿qué creen? Ya pude cobrar. Y decíamos, bueno, ¿y qué es lo que pasaba? No, pues es que antes llegaba el lunes, venían los clientes y yo desde el domingo decía, no les voy a dar crédito porque me deben tantas, unas cuantas facturas y yo necesito que me paguen, no les doy crédito, les voy a decir que no. Entonces, llegaba el primer cliente y ante una pequeña señal de que él le decía, no, pues es que mira, me debes tanto, yo sí necesitaría que me pagaras. Si el otro le levantaba nada más la ceja, ¿no? De decir así como que no le parecía, inmediatamente le daba crédito. Se le disparaba ese canalote neuronal. Ese hábito de complacer, ¿no? ¿Y de dónde venía? De la relación con su mamá. Exacto. Si le decía que no a su mamá, pues así le iba, le da unos tranquilizas de aquellas, entonces mejor decir que sí. Y fíjense, aquí hay algo muy importante y hay que tomar nota. No se trata, porque pues a lo mejor la mamá de él ya había muerto, sí, o claro, a lo mejor ya estaba muy viejita. Claro. No se trata de ir con la mamá que fue muy dura de chico, no. Es resolver con la mamá que yo traigo. Exacto. Porque hay muchas personas que luego les recomiendan, ve con tu pariente, con tu mamá, tu abuelita, no. Y reclámale. No, espérense, eso no va a sanar, al contrario, va a hacer más grandes las heridas que se traigan. Claro. Es resolver dentro el aprendizaje por el cual yo tomé ese chaleco chiquito y me lo puse para defenderme, que era complacer, que nadie se enojara, decirles a todos que sí, darle crédito a todos para que no se enojen y no se me vayan. Y resulta que con ese método de ese comportamiento, con ese hábito de comportamiento, pues mi negocio estaba a punto de quebrar. Claro. Claro, entonces, y mi negocio está a punto de quebrar y tengo problemas financieros y no logro hacer lo que yo quiero. O mi matrimonio no funciona, sí. O la relación con mis hijos no puedo manejarla. O me estoy dañando, ¿por qué? Porque a lo mejor para evadir el dolor en la infancia, aprendí que el alivio, el bienestar lo obtenía comiendo. Y entonces tengo el hábito inconsciente de estar comiendo o todo el día, o todo el tiempo, o incluso comida que yo sé que me daña, pero que no puedo detenerme por la potencia del hábito, del canal neuronal y la necesidad emocional del alivio interno. Y fíjate, antes de pasar al siguiente punto, cerrando esta parte del miedo, el miedo a poner límites, el miedo a corregir. Me acuerdo cuando los niños estaban chiquitos, me decía, mamá, a fulano tal, una familia, el papá tiene miedo a corregir a los hijos. Entonces eran niños que hacían lo que querían y de verdad los papás les daba miedo regañar o poner límites y pues fue un desastre. Sí, sí, porque todos los niños, aunque no les guste, necesitan límites saludables, pero se crea el hábito de que yo no tengo límites y el que está enfrente me tiene que permitir a mí hacer lo que yo quiera. Ese es un muy mal hábito. Y los papás que tienen miedo de que se les enojen los hijos. Exacto, por eso no es que tengamos un gen del niño interior herido. No. Lo que pasa es que si los papás están heridos y tienen miedos, como en este caso, en el trato va a reflejarse el miedo y el resultado es que los niños no tienen hábitos saludables de respetar límites, de ser autodisciplinados, de hacer caso, por ejemplo, a la autoridad. Muchos hábitos saludables. Entonces, hay que revisar, porque cuando tenemos el niño interior herido, muchos de los hábitos van a buscar el alivio a esas heridas emocionales y se convierten en hábitos no saludables. En esos chalecos y en esos hábitos que hay que cambiar, que ya nos aprietan, entonces, porque están produciendo
problemas en el presente. Sí, puede ser, y la secuencia es, puede ser que cuando yo tenga ese comportamiento, por ejemplo, que yo necesite gritar porque estoy muy enojado o incluso aventar cosas porque estoy muy enojado, me alivie en ese momento el malestar de ese momento. Pero las consecuencias van a generar más dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que aventé lleno de ira, pues era una pieza de museo que me compré en no sé dónde, que gasté tanto más cuanto, pero ya la destruí. O peor, se la aventé a un ser querido y ya está todo escalabrado o se deteriora más la relación. Es decir, sí hay un alivio inmediato en ese impulso del hábito, pero después hay más dolor. Pues aquí ya vas descubriendo criterios para saber qué tipo de hábitos son los que están causando daño. Sí. Y los que están desequilibrados, desajustados y los que hay que ponerlos en la mira para derivarlos o crear el hábito contrario. Sí, entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos los hábitos? ¿Cómo creamos nuevas reacciones, nuevos comportamientos? Como los hábitos nacieron de necesidades profundas, por ejemplo, los malos hábitos provienen de emociones desajustadas generadas por experiencias generalmente infantiles también, disfuncionales. Por eso hay que empezar de dentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro. Tengo que revisar, y lo decías muy bien, mi chaleco, mis zapatos, etcétera, porque a lo mejor lo que sí me protegió de niño, lo que me alivió de niño, ahora me está apretando y me está generando dolor. Es como ponerse unos zapatos. ¿Por qué les compramos zapatos a los niños pequeños cuando crecen? Pues porque no les quedan. Y dicen, no, pues es que no me quedan. ¿Y cómo sabes que no me quedan? Pues es que no me entra el pie, me duele. ¿Me duele el pie? Ah, bueno, entonces necesitas otro zapato. O ya zapato. se le hizo un hoyo ahí, o ya tienen todo flojo, ¿no? Sí, dicen, ya saben el sabor del chicle que pisan, ¿verdad? Porque ya tiene un hoyo allá adentro. Pero van generando estos dolores repetitivos que en la vida adulta se siguen presentando y presentando y presentando y presentando. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena que te metas dentro de ti para trabajar desde ahí. Por eso lo ponemos como plataforma. Es importante trabajar el niño interior herido. Esto es fundamental, porque la raíz es justamente en la raíz de nuestro interior, en donde está el daño, las emociones que están vivas y que inclusive siguen alimentando, siguen generando, fortaleciendo todos estos comportamientos nocivos, ¿no? Estamos de regreso. Tuvimos aquí como un problemita técnico, pero ya estamos aquí reanudando nuestra transmisión. Y estábamos diciendo en esta necesidad de cambiar estos hábitos nocivos, perjudiciales para nosotros, que nos dañan a nosotros y dañan a los demás, y que con frecuencia queremos hacer un cambio y literalmente no podemos, pues identificar cómo irle haciendo, cuáles serían como las pistas para hacer este cambio o estos cambios de hábitos, que no es sencillo a veces porque están arraigados, están tan fuertes los canales neuronales que pues definitivamente cuando queremos hacer un cambio e irnos por otro canalito, ¡pon! El canalón inmediatamente se impone, ¿no? Así es. Entonces, bueno, lo primerito sería despertar. ¿Despertar? ¿Qué significa despertar? Darnos cuenta. Porque a veces no nos damos cuenta del daño que determinados hábitos están generando en nosotros, o dándonos cuenta no les hacemos caso, o no nos damos cuenta del daño que estamos generando en la relación con los demás, no nos damos cuenta del daño que generamos a nuestra salud, no nos damos cuenta del daño que generamos a nuestra economía, a nuestro espíritu, a nuestra relación con los demás, etc. Entonces, si estamos dormidos, no hay cambio. No hay cambio. Si estamos dormidos, no hay cambio. Así nos vengan y nos platiquen que tenemos que hacer propósitos de año nuevo. Internamente, estar dormido es como no estar viviendo nuestra propia vida. Sí. Nuestra vida es un manojo de herramientas y un manejo de tesoros que hemos recibido al vivir, al existir. Nos regalaron
pues tantas maravillas. Si tú Sí. puedes estar escuchando, puedes estar viendo, te puedes estar moviendo, pensando en alguien que está ciego, sordo, paralítico, estás llena de regalos, lleno de regalos. Sí. Y entonces, pero si no los aprecio, si no me doy cuenta que los tengo, es como si no los tuviera, vivo dormido. Sí, y esa es la razón por la cual con frecuencia desde fuera vemos que alguien está actuando mal, está haciéndose daño, haciendo daño a los demás o teniendo relaciones dañinas y se lo decimos y no se da cuenta, no hace cambios, no hace caso. Decimos, está cerrada la persona, no ve. No ve, No y ve. lo hemos visto, por ejemplo, en parejas, que una pareja que tiene problemas, pues los dos tienen algo algo de culpa en el problema. Sí, Pero si una de las partes dice, yo no tengo nada de culpa y es el otro, pues ¿cómo va a ser un cambio? ¿Cómo va a hacer como su parte de completar aquella exacto. situación, no? Y va a estar culpando permanentemente al otro de los problemas, los Ujú. conflictos y dificultades. Entonces, lo primero es darte cuenta, es decir, abrirte. Por eso la apertura interior hacia uno mismo, hacia los signos que uno tiene en su economía, en su salud, en sus emociones, en su relación con los demás, el abrirse para ver, para escuchar, ese primer paso. A veces resulta muy amenazante. De hecho, las personas nos cerramos cuando nos sentimos en peligro y no queremos escuchar, no queremos hacer caso, queremos cerrar los ojos y seguir dormiditos. Pero no es un buen camino, no es un buen camino. Entonces, primero, despierta, date cuenta, hazle caso a los datos de la realidad. Ujú. Si no quieres hacerle total caso a la voz de otra persona, acuérdate el refrán que dice, cuando el río suena, es que agua lleva. Y eso quiere decir que a lo mejor lo que te dicen de ti no es 100% cierto, pero ¿qué tal si fuera el 50%? Claro. Bueno, entonces es un 50 que ya no depende del cambio del otro, sino es un 50 que te pertenece a ti y que está en tus manos resolver. Por eso, primero, despertar, que significa darse cuenta. Si ya te das cuenta, lo más probable es que te duela. Lo más probable. Y por eso no nos queremos despertar, no nos queremos dar cuenta. No, y por eso le damos todavía más cabida a aquello que nos alivia del dolor. Claro. Y se vuelve un círculo vicioso, tal cual. Me siento mal porque me doy cuenta de que estoy mal y para no darme cuenta y sentirme mal, entonces hago lo mismo para ocultar el mal o lo mal que me siento. Me evado, me alivio, me olvido, como aquello que me hace que en ese momento, por lo menos en ese momento ya no pensaste. Me acuerdo de una persona que tenía un problema de sobrepeso y entonces nos encontramos en una reunión. ¿Qué hubo fulano? Y estaba en tratamiento, iba con su dietóloga. Ujú. Oye, ¿sigues yendo con tu dietóloga? ¿Cómo se llama? Nutrióloga. Ajá. Tu nutrióloga. No, ya no. ¿Y luego por qué no vas? No, pues ya sé lo que me va a decir. Y ya sé que no lo hago. Bueno, y si ya sabes, no, pues es que no lo hago. Entonces, pues ¿a qué voy? A decirle que no lo hice y a pagarle para que me diga siempre lo mismo. No, pues mejor no voy. Es como aquel que no va al médico porque ¿qué tal si le dicen que tiene tal cosa? Mejor no voy. Es un poco como la decisión, consciente o inconsciente, de volverse a dormir. Entonces, no, todas las corrientes espirituales y de desarrollo y de psicología te dicen que el primer paso es despertar, que se haga la luz. Nosotros nos despertamos cuando aparece la luz del sol. Y la luz del sol, la luz, la iluminación, son los datos que tienes. ¿En dónde? En tu cuerpo, para empezar, en tu salud, en el modo como te sientes, en lo saludable o no de tu economía, el tipo de relaciones que establecen con los demás, si son nutricias, nutrientes, planificantes o son difíciles, conflictivas, destructivas. Pero está en tus manos despertar. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos hacer un cambio, es porque efectivamente lo que decías muy bien, Gemma,
ya no nos queda ese hábito, ya no nos queda ese chaleco, ya los zapatos nos aprietan y necesitamos otro hábito, otro esquema de pensamiento, otra actitud, otras acciones, otras decisiones, en suma, otros hábitos. Entonces, si algo te duele, antes de buscar afuera la causa, búscala adentro. Claro. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que no puedes frenar? ¿Dónde están esos canales neuronales gruesísimos que sin que tú te des cuenta te llevan una y otra y otra y otra vez a el mismo resultado? Y fíjense, lo más importante es tener clara la meta a donde queremos llegar. Si ya me estoy dando cuenta, ya desperté, ya me duele y ya veo lo lejos que estoy de la salud o del equilibrio o de la alegría o de la paz, bueno, pues ya puedo ir creándome la imagen de mí misma y buscar modelos a seguir Sí. de personas que reflejen esa paz, ese equilibrio, esa alegría y ver cómo le hicieron, ¿no? Entonces, para poder poner la meta y el trazo del camino hacia donde voy a llegar y metas cortitas para cada día, para cada semana, para cada mes, Sí, para cada año. sí, Es sí. así como un proyecto, estamos en muy buen momento, cada quien en el momento que esté de su vida, es el mejor momento, nunca es tarde para empezar. Y siempre es importante para que puedas abrir los ojos y ver hacia dónde quieres llegar. Sí. ¿Qué quieres contagiar? ¿Cómo puedes hacerte responsable de esa riqueza tan grande que te entregaron en tus manos y que realmente brille y que realmente se transforme? Porque una persona como tú no existe en el mundo. Eres única, eres irrepetible, eres valioso y por lo mismo es importante que es un tesoro que se tiene que fraguar, trabajar y hacer que resplandezca. Sí. Y recuérdate, ¿por qué dicen que el cerebro no entiende o no capta el no, sino solamente el sí? Hablando de los objetivos. ¿De dónde quiero? De a dónde sí quiero llegar. Porque imagínate que tú vas a viajar a una parte de la ciudad y pides un taxi y ya te subes al taxi y le dices al señor taxista, mire, yo no voy al centro de la ciudad. Ah, muy bien, señor, muy bien. Tampoco voy al estadio de fútbol. Ok. Tampoco voy a ir al centro comercial XBZ. No. Fíjese que tampoco me interesa ir a ninguna farmacia. Puro no. No me interesa ir al supermercado, no me interesa ir al mercado, no me interesa ir a la tienda, no me interesa con el doctor. Yo me puedo pasar 5, 10, 15 minutos diciéndole al taxista a dónde no quiero ir, pero no me voy a mover de ahí. Va a llegar un momento en el cual el señor taxista me diga, está muy bien, me puede seguir diciendo y describiendo toda la ciudad y todas las partes a donde usted no va a ir, pero basta que me diga a dónde sí quiere ir. ¿A dónde? Estoy esperando que me diga a dónde sí quiere. Entonces, nuestro taxista interior, para ponerse en movimiento, necesita que le digas a dónde sí quieres ir, que sí quieres. Ay, es que ya quiero dejar de fumar. A ver, ¿cuántos cigarros te fumas ahorita y cuántos cigarros te quieres fumar dentro de un mes? ¿Cuántos? ¿A dónde sí quieres llegar? En un mes, ¿a dónde sí? ¿Cuándo sí? ¿Dónde sí? ¿Cómo sí? Entonces, la meta es eso. Háblale a tu cerebro de lo que sí quieres. Identifícalo. Y muy valioso lo que decías. Encuentra modelos, personas que ya hayan recorrido ese camino para que te ayuden a identificar cómo le puedes ir haciendo para crear nuevos canales neuronales que por la misma repetición se vuelvan inconscientes y se conviertan, por lo tanto, en hábitos saludables para ti. Fíjense, tomé esta cita del libro de Control Cerebral y Emocional y es precisamente para cambio de hábitos. Dice, hay que ver lo que sí queremos y ponerle la frase de como sí. Eso que decías muy claro, Arturo. ¿A dónde quiero llegar? Entonces, como sí, ¿cómo quiero estar en paz, en alegría, con salud? Entonces, tengo que verme como si ya lo tuviera. Y dice, hasta que por la repetición de ideas, sentimientos y actos, fíjense, ideas, sentimientos y actos, repetirlos como si ya fueran, se forme y se arraigue el nuevo hábito positivo con esas nuevas conexiones neuronales. Esa es la tarea, para ir mejorando y ir llegando a la meta
de vivir en una manera feliz, equilibrada y saludable. Sí, y en forma natural, en forma espontánea, con hábitos buenos, saludables, que en términos éticos se llaman virtudes. O sea, en automático. En automático. Porque ya de tanto ejercerlo, exacto, se vuelve por automático. eso la frase de Irala dice, por la repetición de ideas, sentimientos y acciones. Repetir y repetir y repetir hasta que se forme y se arraigue el nuevo hábito saludable. Entonces, bueno, ponemos a tu disposición muchos recursos que tenemos, sobre todo los cursos y conferencias que están grabados en audio, los puedes ver en la tienda que tenemos en www.curaciondelniñointerior.com. Ahí puedes ver, y hay muchos cómo superar la indecisión, cómo manejar relaciones conflictivas. Son caminos que si los repites en ideas, y por eso es ideal repetir el audio, repetir en el pensamiento, que se vaya arraigando el sentimiento, la emoción, y poco a poco ir repitiendo acciones nuevas. Entonces te invitamos, visítanos www.curaciondelniñointerior.com. Aquí también en nuestra página de Facebook, Arturo y Gema MX, tenemos muchos videos que hemos ido compartiendo a lo largo de los últimos meses que te pueden ayudar en este cambio de hábitos. Y bueno, y recuerden, el curso de la curación del niño interior está ahí, también residente, lo puedes descargar en tu computadora y lo puedes estar haciendo este proceso. Hay un link donde hay un modo de escuchar los audios que les puede ayudar a esta repetición y a irlos integrando a su vida. De igual manera está la solicitud de consulta en línea para todas las personas que no se encuentran aquí en la ciudad de Guadalajara, sino que están en otros estados o en otros países. Bueno, pues también pueden accesar a esta ayuda que tenemos para ustedes. Así es, y incluso también si necesitas una consulta, tenemos el servicio de consulta en línea por Skype, que es sumamente eficaz y es instantáneo, no necesitas hacer viajes aquí a la ciudad de Guadalajara, donde nosotros vivimos, sino desde cualquier parte del mundo puedes tener una consulta ahí mismo en la página, o incluso en tu navegador pones consulta con Arturo Valderas, inmediatamente te lleva al programador de consultas. Un saludo para todas las personas que están y permanecieron a pesar de las fallas técnicas aquí en vivo con nosotros. Norma Angélica Tavares, Leti Gómez, Susui Gómez, un saludo a David As, Gema Valderas, Salvador Valderas, Caminante del Cielo, Pati Herrera, Elena Contreras, Rosario Navarro, dice saludos y bendiciones. Y todos los que estaban en la primera parte también. Un saludo para todos, de verdad, con mucho cariño. Cambio de hábitos, pues es una tarea importante y vale la pena tener claro a dónde queremos llevar. No es un proceso sencillo, así como diciendo, aquí está y ya me pongo el nuevo traje, no. Hay que confeccionarnos el traje a la medida. Sí. Y es una medida única porque cada uno tenemos una tarea, una misión, algo que cumplir específicamente. Así es, entonces estamos a sus órdenes y esperamos vernos muy pronto también. Y bueno, ya está sonando las cazuelas. Nos vamos a ir a una comida rica y nos despedimos de ustedes desde estos micrófonos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas, que Dios los bendiga.